¿Alguna vez te has sentido completamente solo en medio de la tormenta? ¿Has llegado a pensar que Dios se ha olvidado de ti, que tus oraciones parecen no tener respuesta y que todo en tu vida va de mal en peor? Es un sentimiento desgarrador, un silencio que pesa en el alma y una oscuridad que parece no tener fin. Pero, ¿y si te dijera que en esos momentos en los que todo parece desmoronarse, Dios está obrando en lo más profundo de tu vida de una manera que no puedes imaginar? ¿Y si te dijera que el dolor que sientes ahora es la antesala de una bendición que transformará tu historia? Sí, lo que hoy ves como un problema, una pérdida, una prueba imposible de superar, podría ser en realidad el inicio de algo más grande. Hay un misterio en la manera en que Dios trabaja, un secreto que muy pocos comprenden. Cuando todo parece estar en su peor momento, cuando el enemigo te susurra al oído que ya no hay esperanza, es ahí cuando Dios está preparando la mayor de las victorias. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y hoy, en este video, vamos a descubrir juntos qué está haciendo Dios en tu vida cuando todo va mal. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que pasaron por los valles más oscuros antes de ver la gloria de Dios manifestarse. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando sientes que no lo escuchas. Y en este video te revelaré las señales que muchos ignoran, los secretos que solo los que perseveran logran entender. Al final de esta enseñanza, comprenderás por qué has pasado por lo que has pasado y qué es lo que Dios está haciendo en este preciso instante por ti. Pero antes de comenzar con este poderoso estudio, quiero que declares tu fe en los comentarios. Escribe con convicción: confío en Dios, aunque no lo entienda. Al escribirlo, estarás dando un paso de fe, estarás proclamando que tu confianza no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Y también, si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar esto. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos están luchando en silencio, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles esperanza. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Vamos a comenzar este estudio y te prometo que al final lo verás todo con nuevos ojos. Cuando todo va mal, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la historia de José nos muestra que, muchas veces, la adversidad es solo una parte del proceso divino para llevarnos a nuestro propósito. José, el hijo de Jacob, tuvo un sueño en el que Dios le mostraba su futuro de grandeza. Sin embargo, lo que sucedió después parecía todo menos una bendición. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, y cuando finalmente parecía que su vida mejoraba, terminó en prisión por algo que no hizo. Ahora te pregunto, ¿te has sentido alguna vez como José? ¿Has sido traicionado por personas en las que confiabas? ¿Has sentido que justo cuando todo parecía mejorar, de repente las cosas se desploman otra vez? José pudo haber pensado que Dios lo había abandonado, que su sueño había sido solo una ilusión. Pero lo que él no sabía es que incluso en la cárcel, Dios estaba obrando en su vida. La prisión no era el final de su historia, era el escenario donde Dios estaba moldeando su carácter. En ese lugar de oscuridad, Dios le dio la oportunidad de interpretar sueños, un don que más adelante lo llevaría ante el faraón y lo convertiría en el gobernador de Egipto. Lo que parecía una desgracia era, en realidad, el camino de Dios para su propósito. Lo mismo sucede contigo. Quizás hoy sientes que todo está en tu contra, que cada puerta se cierra y que la vida no tiene sentido. Pero déjame decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece una prisión, mañana será el testimonio que usarás para mostrar su gloria. La clave está en confiar, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Así que no te desesperes.
José pasó años en la cárcel antes de ver el cumplimiento de su sueño, pero cuando Dios actuó, lo hizo en un solo día. Todo cambió de la noche a la mañana, porque cuando llega el tiempo de Dios, ni la cárcel, ni la traición, ni el dolor pueden detener su propósito en tu vida. Aguanta un poco más. Dios está obrando en este proceso. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Imagínate estar atrapado, sin opciones, sin una salida visible. Frente a ti, un mar inmenso e imposible de cruzar. Detrás, un ejército enemigo acercándose rápidamente para destruirte. ¿Has estado en una situación así? Un momento en el que todo parece perdido, donde tus fuerzas ya no dan más y sientes que no hay escapatoria. Así se sintió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Después de años de esclavitud, finalmente eran libres. Dios los había sacado con mano poderosa, pero ahora estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. Desde su perspectiva humana, no había esperanza. Se sintieron abandonados, aterrorizados y comenzaron a cuestionarse. ¿Acaso Dios nos trajo hasta aquí para morir? Tal vez hoy estás en una situación parecida. Tal vez sientes que has caminado en obediencia, que has seguido a Dios, pero ahora te encuentras en un callejón sin salida. Tal vez el diagnóstico médico fue devastador, las deudas te asfixian o tu familia parece desmoronarse. Y te preguntas, Dios, ¿por qué me trajiste hasta aquí? ¿Acaso me has olvidado? Pero escucha esto, cuando el pueblo clamó a Moisés, la respuesta de Dios fue clara: no teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Lo que parecía el final era en realidad el escenario perfecto para un milagro. Dios le ordenó a Moisés que extendiera su vara, y en ese instante el mar se abrió en dos. El camino que no existía apareció delante de sus ojos. Ellos cruzaron en tierra seca, y el mismo mar que fue su salvación se convirtió en la tumba de sus enemigos. Escucha bien esto. Cuando no ves salida, Dios ya ha preparado un camino que todavía no puedes ver. A veces, Dios permite que llegues al límite, porque es ahí donde su gloria se manifiesta con mayor poder. Si los israelitas no hubieran estado acorralados, nunca hubieran visto el Mar Rojo abrirse. Si nunca hubieras enfrentado esta crisis, nunca conocerías la fidelidad de Dios en su plenitud. Así que no entres en pánico, no te desesperes, no creas la mentira de que Dios te ha dejado solo. Él está abriendo un camino justo ahora, aunque aún no lo veas. La victoria que estás esperando puede estar a un solo paso de fe. ¿Has sentido que la vida te golpea sin razón? Que aunque intentes hacer todo bien, solo recibes sufrimiento y pérdidas. Si es así, déjame decirte que no eres el único. Hubo un hombre en la Biblia que experimentó esto de una manera que pocos podrían soportar. Su nombre era Job. Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro en todos sus caminos. Tenía una familia hermosa, riqueza, salud, respeto. Parecía que su vida era perfecta, pero un día, sin previo aviso, lo perdió todo. En cuestión de horas, sus riquezas se desvanecieron, sus hijos murieron y su salud se quebrantó. Job no entendía qué estaba pasando. Todo iba mal, pero lo que él no sabía era que Dios tenía un propósito mayor detrás de su dolor. En el cielo, Satanás había desafiado a Dios, diciendo que Job solo lo servía porque tenía una vida fácil. Dios, conociendo la fidelidad de Job, permitió la prueba, pero con un límite. Satanás podía tocar todo lo que tenía, pero no su vida. Dios sabía que, aunque Job pasara por el fuego, al final, su fe lo sostendría. Tal vez hoy te sientes como Job. Tal vez has perdido algo valioso. Tal vez el dolor es tan grande que te preguntas, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Dónde estás?
Nayob también se hizo esas preguntas, pero algo increíble sucedió. Su prueba no fue el final de su historia. En su peor momento, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios se reveló a Job de una manera más profunda. Y al final, la recompensa fue mayor de lo que él podía imaginar. Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Sus riquezas fueron restauradas, su salud volvió, y Dios le dio nuevos hijos y una vida aún más bendecida que antes. Aquí hay un principio poderoso. Cuando Dios permite que pases por una prueba, no es para destruirte, sino para llevarte a un nivel mayor. A veces, Él permite que lo pierdas todo para que puedas conocerlo de una manera que nunca antes habías experimentado. Job pensó que su historia había terminado, pero en realidad, Dios estaba escribiendo un nuevo comienzo. Así que si hoy sientes que todo se ha derrumbado, no pierdas la esperanza. Dios está preparando una restauración en tu vida. Si permaneces firme, lo que viene será mayor de lo que has perdido. ¿Qué haces cuando todo a tu alrededor parece estar en ruinas? ¿Cómo reaccionas cuando te sientes encarcelado por tus problemas? ¿Sin salida aparente? Hay momentos en la vida en los que parece que no importa cuánto ores o cuánto intentes hacer lo correcto, las cosas siguen saliendo mal. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra que, incluso en la peor oscuridad, tu adoración puede ser la llave para tu milagro. Pablo y Silas estaban en una misión de Dios. No estaban pecando ni desobedeciendo. Estaban predicando el Evangelio, haciendo el bien, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. Pero de repente fueron arrestados injustamente, golpeados brutalmente y arrojados en la parte más profunda de una cárcel. Estaban encadenados, adoloridos y sin ninguna señal de esperanza a su alrededor. Si fueras tú, ¿qué harías? ¿Te quejarías? ¿Le preguntarías a Dios por qué permite esto? Pablo y Silas hicieron algo que desafía toda lógica. En vez de lamentarse, comenzaron a cantar y adorar a Dios en medio de su sufrimiento. Y aquí es donde sucede el milagro. Mientras adoraban, de repente un gran terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros cayeron. Dios se manifestó con poder en respuesta a su alabanza. Ahora quiero preguntarte, ¿estás pasando por una cárcel emocional, financiera o espiritual? ¿Te sientes atado, sin fuerzas, sin opciones? Pablo y Silas nos enseñan un principio clave. Cuando adoras en la prueba, Dios se mueve a tu favor. Muchas veces queremos que Dios primero nos libere para después alabarle, pero la verdadera fe adora antes de ver el milagro. Cuando decides adorar en medio de tu dolor, en lugar de quejarte, estás demostrando que confías en Dios por encima de tus circunstancias. Y aquí está lo más poderoso. No solo ellos fueron liberados, sino que el carcelero y su familia entera se convirtieron al Señor. Tu proceso no es solo para ti. Dios puede usar tu prueba para traer salvación a otros. Así que hoy, en lugar de rendirte, levanta una alabanza. En lugar de quejarte, declara la fidelidad de Dios, porque cuando lo haces, las cadenas que te atan comienzan a romperse. ¿Qué harías si tu fe fuera puesta a prueba hasta el extremo? Si te dieran a elegir entre negar a Dios o enfrentar una situación imposible de soportar. Muchos han experimentado momentos en los que se sienten en un horno de fuego, donde todo parece arder a su alrededor y no ven salida. Pero hay una historia en la Biblia que nos enseña que aunque Dios permita la prueba, Él nunca nos deja solos en ella. Sadrach, Mesac y Abed-nego eran 3 jóvenes hebreos que se negaron a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. El decreto era claro: quien no adorara la imagen sería lanzado a un horno de fuego ardiente.
Ellos sabían que su vida estaba en peligro, pero su fe era más fuerte que su miedo. Ante la amenaza, su respuesta fue firme. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no lo hace aún así, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. El rey, lleno de furia, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. El calor era tan intenso que los soldados que los arrojaron murieron en el acto. Parecía que todo había terminado para ellos. Pero lo que sucedió después fue un testimonio del poder de Dios. Cuando el rey miró dentro del horno, se sorprendió al ver no 3, sino 4 hombres caminando en medio del fuego, y el cuarto tenía la apariencia de un ser divino. Dios no los libró de entrar en el horno, pero sí entró con ellos. Tal vez hoy sientes que estás en un horno de fuego. Las pruebas te abruman, las circunstancias parecen insoportables y sientes que todo a tu alrededor está consumiéndose. Pero escucha bien esto. El fuego que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para glorificarse en tu vida. Lo más impactante de esta historia es que, cuando los sacaron del horno, ni siquiera olían a humo. No solo sobrevivieron, sino que salieron sin ninguna señal de daño. Esto significa que las pruebas que enfrentas hoy no van a destruirte, sino que te harán más fuerte y más firme en la fe. Dios no promete que nunca pasaremos por pruebas, pero sí promete que nunca las enfrentaremos solos. Él caminará contigo en medio del fuego, y cuando todo termine, saldrás ileso, restaurado y más fuerte que antes. Así que, si hoy sientes que todo está en llamas a tu alrededor, no temas. Dios está contigo en medio de la prueba, y muy pronto serás testigo de su gloria. ¿Qué haces cuando todo parece ir en tu contra, aunque has tratado de hacer lo correcto? ¿Has sentido alguna vez que, en lugar de avanzar, solo te encuentras con más obstáculos y sufrimiento? Muchas veces, cuando todo va mal, Dios, en realidad, está llevándote hacia un propósito mayor. Y la historia de José nos enseña exactamente eso. José era un joven con grandes sueños. Dios le había revelado que un día sería exaltado y que su vida tendría un propósito grandioso. Pero lo que no sabía era que antes de llegar al palacio tendría que pasar por la esclavitud, la traición y la cárcel. Sus propios hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo. En Egipto, fue comprado por Potifar y poco a poco comenzó a prosperar. Pero cuando todo parecía mejorar, llegó otra injusticia. La esposa de Potifar lo acusó falsamente y José fue arrojado a la cárcel sin haber cometido ningún pecado. Imagina la frustración. Dios le había dado un sueño, una promesa, pero en lugar de acercarse a ella, su vida parecía ir de mal en peor. Tal vez hoy te sientes como José. Has intentado hacer lo correcto, pero las cosas no salen como esperas. Has creído en las promesas de Dios, pero todo lo que ves a tu alrededor parece indicar lo contrario. Pero aquí está el misterio del proceso de Dios. Lo que parece un retroceso, en realidad es un camino de preparación. José no sabía que su tiempo en la cárcel era parte del plan divino. Allí conoció al copero del faraón, quien más tarde lo recomendaría para interpretar un sueño que cambiaría su destino. De un momento a otro, pasó de ser un prisionero a ser el segundo al mando en Egipto, gobernando sobre toda la nación. Lo que parecía su peor momento fue en realidad la plataforma que Dios usó para llevarlo al cumplimiento de su propósito. Quiero que hoy recibas esta palabra. Dios no ha terminado contigo. Si hoy estás enfrentando una prueba, una injusticia o una temporada difícil, no es el final. Dios está trabajando en tu vida y lo que ahora parece una derrota, muy pronto se convertirá en un testimonio de victoria. Cuando todo va mal, Dios está preparando el escenario para cumplir lo que te prometió. Lo que hoy parece un retraso, en realidad es un impulso divino,
hacia tu destino. Así que no te rindas. Confía en que Dios está orquestando todo para tu bien. José no pudo ver el propósito mientras estaba en la cárcel, pero más tarde entendió que Dios había permitido todo para posicionarlo en el lugar correcto, en el momento correcto. Y lo mismo hará contigo. ¿Qué haces cuando pides ayuda a Dios y parece que Él no responde? ¿Has sentido alguna vez que oras con desesperación, pero el milagro no llega? Hay momentos en la vida en los que todo parece ir de mal en peor y parece que Dios ha llegado demasiado tarde. Pero lo que vemos como una demora, Dios lo ve como una oportunidad para mostrar su gloria. La historia de Lázaro nos muestra esto de manera impactante. La Biblia nos dice que Lázaro era un amigo cercano de Jesús. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente cuando él enfermó gravemente. Esperaban que Jesús llegara de inmediato para sanarlo, pero en lugar de eso, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Te imaginas la angustia de Marta y María? Sabían que Jesús tenía el poder de sanar a Lázaro, pero él no apareció cuando más lo necesitaban. Lázaro murió, y con él murieron sus esperanzas. Cuando finalmente Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Desde una perspectiva humana, todo había terminado. Pero aquí es donde Dios nos enseña que su tiempo es perfecto, aunque no lo entendamos. Marta salió a recibir a Jesús con el corazón lleno de dolor y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Ella creía que Jesús podía haber sanado a Lázaro antes de morir, pero lo que no sabía era que Dios tenía un plan mucho más grande. Jesús la miró y le dijo: «Tu hermano resucitará». Y cuando llevaron a Jesús a la tumba, dio una orden que desafió toda lógica: «Lázaro, ven fuera». De repente, el que había estado muerto salió caminando, envuelto en vendas. Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Por qué Jesús permitió que muriera en primer lugar? Porque si lo hubiera sanado antes, hubiera sido solo otra sanidad. Pero al permitir su muerte y luego resucitarlo, su gloria fue manifestada de una manera más poderosa. A veces Dios permite que algo muera en tu vida para luego mostrar su gloria de una manera que nunca imaginaste. Tal vez hoy sientes que tu sueño, tu esperanza o tu fe han muerto. Has clamado a Dios, pero parece que Él no responde. Pero escucha esto: Dios no llega tarde. Si Él ha permitido que algo en tu vida llegue a su final, es porque está preparando una resurrección gloriosa. Cuando todo va mal, cuando parece que Dios no responde, recuerda que su silencio no significa su ausencia. Él está preparando algo mayor, algo que traerá gloria a su nombre y testimonio a tu vida. No pierdas la fe. Así como Lázaro salió de la tumba, lo que parecía imposible en tu vida se levantará con el poder de Dios. ¿Cuántas veces has orado y no has visto respuesta? ¿Te has sentido desanimado pensando que Dios no escucha tus oraciones? La oración persistente tiene un poder que muchos no comprenden, y la parábola de la viuda y el juez injusto nos da una clave para entender por qué debemos seguir orando, aunque no veamos resultados inmediatos. En el Evangelio de Lucas, Jesús contó la parábola de una viuda que insistía una y otra vez en pedir justicia a un juez injusto. Este juez, que no temía a Dios ni a los hombres, se negó a darle lo que pedía, pero la viuda no se dio por vencida. Ella volvía una y otra vez, no importaba cuán ocupado estuviera él o cuán desinteresado estuviera en su caso. La mujer sabía que necesitaba la justicia que solo el juez podía otorgar, y no iba a rendirse hasta obtenerla. Después de un tiempo, el juez, cansado de su constante insistencia, decidió finalmente hacerle justicia diciendo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que venga de continuo y me agote la paciencia». Lucas 18:5.
¿Qué podemos aprender de esta parábola? La clave no está en la actitud del juez, sino en la persistencia de la viuda. Ella no permitió que la falta de respuesta inicial la desanimara. La perseverancia en la oración es lo que desencadena la intervención divina. A menudo pensamos que si no vemos una respuesta inmediata, es porque Dios no nos escucha. Pero la oración persistente tiene el poder de abrir puertas que parecen cerradas. La clave no está en rendirse, sino en confiar en que, aunque no veas respuesta hoy, Dios está obrando detrás de las escenas. Jesús mismo nos enseñó que Dios no es como el juez injusto. Él es justo y siempre responderá a nuestras oraciones, aunque su respuesta no sea inmediata ni como nosotros esperamos. El juez cedió por la persistencia de la viuda, pero Dios responde a nuestras oraciones porque nos ama y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Lo que a veces no vemos es que en la espera Dios está formando algo en nosotros: la paciencia, la fe, la confianza. Cada vez que oras y no ves resultados inmediatos, tu fe se fortalece. Y con el tiempo descubrirás que esa espera fue necesaria para tu crecimiento y para que estés listo para recibir lo que Dios tiene preparado. Hoy quiero animarte a no rendirte en tus oraciones. Si algo en tu vida parece no estar cambiando, sigue orando. Sigue buscando a Dios con todo tu corazón, porque Él tiene una respuesta preparada para ti. Tu insistencia no es en vano. Dios está escuchando cada palabra, cada suspiro, y está a punto de manifestar su gloria. Recuerda que la respuesta no siempre llega en el tiempo que esperamos, pero lo que Dios está haciendo en ti durante la espera tiene un propósito eterno. ¿Alguna vez has sentido que no eres digno de recibir la gracia de Dios? ¿Te has preguntado si tu fe es suficiente para que Dios obre un milagro en tu vida? La historia del centurión romano es una poderosa lección sobre la fe inquebrantable, una fe que no depende de la cercanía o de lo que podemos ver, sino de la confianza absoluta en el poder de Dios. En el Evangelio de Mateo encontramos la historia de un centurión romano que pidió la ayuda de Jesús para sanar a su siervo, que estaba gravemente enfermo. Este hombre no solo era un oficial del ejército romano, sino que también era un gentil, es decir, no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando se enteró de que Jesús podía sanar a su siervo, creyó que él tenía autoridad sobre todas las cosas, incluso la enfermedad. El centurión no dudó ni por un momento. En lugar de pedirle a Jesús que fuera a su casa, lo que era costumbre, él declaró que solo una palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su siervo. Dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di solamente una palabra y mi siervo sanará». Mateo 8:8. Lo impresionante de esta historia es que el centurión, un hombre que no conocía a Jesús personalmente, entendía algo profundo sobre su autoridad. Él sabía que no era necesario que Jesús estuviera físicamente presente para sanar, porque el poder de Dios no tiene límites. ¿Qué podemos aprender de esta fe? La fe de este centurión es un modelo de confianza absoluta en el poder de Jesús. Él no se basó en lo que veía, sino en lo que creía que Jesús podía hacer. Esta es una fe que no depende de las circunstancias, de la visión humana o de la lógica. El centurión no tenía ninguna razón física para creer que Jesús pudiera sanar a su siervo solo con una palabra, pero su fe fue más fuerte que cualquier duda. Y Jesús, al ver la fe de este hombre, se maravilló. Dijo: «De cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. Este hombre recibió lo que pidió, no porque fuera digno, sino porque su fe fue inquebrantable. Jesús no necesitaba estar presente físicamente para obrar, porque
Él tiene el poder de obrar a distancia en tiempos y lugares que solo Él conoce. ¿Qué pasa cuando tenemos una fe como la del centurión? La respuesta de Jesús a este tipo de fe es inmediata. Él honra una fe que no se limita a lo que es visible, a lo que entendemos. Cuando confiamos en Dios con toda nuestra alma, Él mueve montañas, sana lo enfermo, restaura lo roto. Hoy, tal vez sientas que lo que necesitas es imposible. Quizás tu situación parece estar fuera de control y te preguntas si hay esperanza. Pero hoy te digo que si tienes fe, aunque sea como un grano de mostaza, Dios puede obrar milagros en tu vida. No, necesitas ver para creer. La fe genuina es confiar sin dudar. Es creer en la autoridad de Jesús, aunque no lo veamos, aunque no entendamos cómo lo hará. Él tiene el poder para sanar, para restaurar, para cambiar cualquier circunstancia. Y Él lo hará si crees con todo tu corazón. Hoy quiero animarte a cultivar esa fe inquebrantable. Aunque las circunstancias te digan lo contrario, cree en el poder de Dios. No te limites a lo que ves, porque lo que no ves es más grande de lo que imaginas. La fe no se mide por lo que podemos tocar o ver, sino por lo que estamos dispuestos a creer sin reservas. ¿Qué haces cuando tu vida se ve sacudida por la tormenta? ¿Cómo reaccionas cuando las dificultades parecen ser más fuertes que tus fuerzas? La fidelidad de Dios se hace aún más evidente en medio de la tormenta. Y, a través de la historia de Jesús calmando la tormenta, encontramos un profundo mensaje de esperanza. No importa cuán furiosa sea la tempestad, Dios siempre está con nosotros y tiene el poder de traer paz. En el Evangelio de Marcos encontramos la historia de cuando Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea en una barca y de repente una gran tormenta se desató. Las olas golpeaban con fuerza la barca y los discípulos, aterrados, pensaban que iban a perecer. A pesar de que Jesús estaba en la misma barca, durmiendo, sus discípulos lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Este pasaje refleja perfectamente lo que sentimos cuando las tormentas de la vida nos azotan. Sentimos miedo, nos preguntamos si Dios nos ha olvidado o si realmente le importa nuestro sufrimiento. Sin embargo, la respuesta de Jesús a sus discípulos y a nosotros hoy es una poderosa lección de fe y confianza. Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó, y hubo gran bonanza. Marcos 4:39. Después, Jesús les preguntó a sus discípulos: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Lo que Jesús nos enseña con esta historia es que, aunque las tormentas de la vida sean reales y amenazadoras, Dios sigue estando en control. Jesús no les preguntó a sus discípulos por qué temían por la tormenta, sino por qué no confiaban en Él, quien estaba con ellos. La tormenta en nuestras vidas no es un indicativo de que Dios nos haya abandonado, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confiar más plenamente en su poder y fidelidad. Dios no nos promete que no habrá tormentas, pero sí nos asegura que siempre estará con nosotros, calmando la tempestad cuando lo necesitamos. Lo que experimentamos durante la tormenta puede parecer un momento de desesperación, pero es en esos momentos cuando más podemos ver el poder de Dios en acción. La tormenta, aunque no elegida por nosotros, puede ser el medio para que veamos a Dios obrar de una manera maravillosa y sobrenatural. La clave es reconocer que no estamos solos. Aunque sientas que la vida te está golpeando con fuerza, no te olvides de que Dios está en tu barca. Él está contigo en medio de la tormenta y tiene el poder de traer calma.
Solo necesitas confiar en Él y recordar que, al final, Él es el Señor de los vientos y las olas. Hoy, si estás pasando por una tormenta en tu vida, quiero que recuerdes esto. Dios no te ha abandonado. Él está contigo, y aunque no veas su acción inmediata, Él está trabajando para traer paz y restauración. La calma después de la tempestad es el testimonio de su fidelidad. Mantente firme en la fe, porque aunque el viento sopla fuerte, Dios es más fuerte que cualquier tormenta que puedas enfrentar. Hemos llegado al final de este viaje y quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas tienen la disposición de quedarse hasta el final de un mensaje como este, y tú, querido hermano o hermana en Cristo, has demostrado una dedicación y un compromiso con tu fe que es digno de ser celebrado. Has permitido que las enseñanzas de este video penetren en tu corazón, y eso es algo maravilloso. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que has escuchado hoy, porque cada palabra tiene un propósito divino en tu vida. Antes de cerrar este video, quiero pedirte que, si te has sentido tocado por el mensaje, si Dios ha hablado a tu corazón, no te vayas todavía. Quédate unos minutos quieto, tranquilo, y deja que la música que acompaña este video se convierta en un espacio de paz para ti. Que esos minutos sean una oportunidad para que, en silencio, puedas dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por su fidelidad y por todo lo que está haciendo en tu vida. No pauses el video, porque cada segundo de este tiempo es una conexión profunda con lo que Dios tiene para ti. No cortes esta relación con Él. Aprovecha este momento para entregarle al Señor tus pensamientos, tus preocupaciones, tus peticiones y también tus agradecimientos. Permite que su paz te envuelva y te fortalezca. Si en algún momento sientes la tentación de pausar o de irte, recuerda lo que has aprendido hoy. El Señor está contigo en todo momento. Y esta es tu oportunidad para aferrarte a esa verdad, para no permitir que nada interrumpa lo que Dios quiere hacer en tu vida en este preciso instante. No dejes que el ruido del mundo te aleje de su voz. Quedarte hasta el final es un acto de obediencia, de entrega y de fe. Quiero también invitarte a que, si este video te ha tocado, compartas con otros lo que has aprendido hoy. Haz que más personas puedan experimentar lo que tú has vivido aquí. Y si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a este canal para que puedas seguir recibiendo mensajes de aliento, esperanza y fe en tu caminar con Dios. Recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso de tu vida, guiándote y mostrándote su amor incondicional. Que su paz te acompañe siempre y que su Espíritu Santo te fortalezca cada día más. Así que, por favor, quédate hasta el final de este video y permite que Dios te hable en estos minutos finales. No cortes la conexión, porque en esos momentos de quietud y alabanza, Él puede revelar aún más de su voluntad para tu vida. Que todo lo que has vivido en este video te impulse a acercarte más a Él, a confiar más profundamente en su poder y en su fidelidad. Que la paz de Cristo reine en tu corazón ahora y siempre. Y recuerda, eres amado y escogido por el Señor, y Él tiene grandes planes para ti. Paz en Cristo.